Bendiciones, muy buenos días todos. Bienvenidos a Iglesia AP en línea. ¿Verdad? Es un gran placer tenerlos con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Preciosa, y bienvenido a casa. Le queremos dar bienvenida a todos aquí. Gloria al Señor. Aquí estoy con el pastor Felipe Villatoro Sr. Yo soy Felipe Villatoro Jr. Somos sus anfitriones para este precioso tiempo que vamos a tener juntos, ¿verdad? Damos gracias al Señor que nos permite estar con ustedes nuevamente para continuar esta serie sobre Moisés, ¿verdad? Pastor, ¿cómo está en esta mañana? Muy bien, bendecido, gracias a Dios que nos da este privilegio y pues nos sentimos bien y contentos de estar aquí con cada uno de los que van a ver esta transmisión. Deseamos bendición para todos, que el Dios Todopoderoso les bendiga, los guarde del mal y los fortalezca y les dé salud, ¿verdad? Y que sean bendecidos a través de la palabra que va a ser impartida en esta hermosa hora. Amén. Juntamente Amén. aquí con Felipe Junior. Amén. Así es. Muchas bendiciones, saludos a todos, ¿verdad? Damos gracias también por su paciencia. Estamos tratando diferentes ideas aquí en cuanto a micrófono, grabación, todo esto. Y lidiando también con Facebook, que Facebook a veces las transmisiones también nos hace más difícil, así que damos gracias a la paciencia que ustedes han tenido con nosotros. Recuerde que usted puede también involucrarse en la conversación, siempre estamos ahí revisando los comentarios que ustedes están enviando. Ahí mismo en Facebook Live, donde estamos transmitiendo, usted puede también hacerse parte de la conversación de lo que estamos hablando. Y por supuesto usted ya conoce nuestra página web, ¿verdad? Usted siempre puede encontrarnos ahí en apdallas.org para más información. Si usted quiere saber más sobre nosotros o dónde estamos localizados, todo eso está ahí. Por supuesto también, ¿verdad? En otras redes. Y, ¿verdad? Sabiendo ya que el horario también, ¿verdad? Si usted quiere conocer a nuestros pastores, quiere estar en un servicio en vivo, recuerde que a las tardes, los domingos a las 6:30, ellos están ahí en el local 3115 Burger Street, Dallas, Texas. Como también sabemos, ¿verdad? El resto del horario, miércoles discipulado y oración, y viernes en inglés para servicio de jóvenes, ¿verdad? Así que les esperamos y damos gracias a todos por, ¿verdad?, su asistencia, por su apoyo. Y claro, cuando ustedes recomiendan estos mensajes, estos videos a sus amigos, es un método para evangelizar también, ¿verdad? Recuerde eso. ¿Verdad? Les he dado diferentes ejemplos también sobre otras maneras que usted puede aprender con sus hijos si tienen niños pequeños, ¿verdad? Esta película Príncipe de Egipto es una buena manera, bien hecha, para presentar la historia de Moisés, ¿verdad? Que también este mismo grupo ha hecho otra sobre la historia de José, también, que se llama, ¿verdad? Rey de los sueños, algo así. Entonces, ¿verdad? Son buenas maneras de enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Yo hago lo mismo con mis niños, y si están un poco más grandecitos o usted quiere también algo más recién hecho, está también esta película Éxodo, Dioses y Reyes. Bueno, ¿cuáles dioses? Pues los dioses de Egipto contra el Dios omnipotente, ¿verdad? Y ahí presenta la historia de Moisés, junto con su hermano el faraón, ¿verdad? Que muchos quizás no se habían dado cuenta que ellos crecieron como hermanos, pero así es la historia, ¿verdad? En el libro de Éxodo. Entonces así comenzamos, ¿verdad? Y quiero poner esta pregunta aquí mientras oramos para que usted pueda pensar en una respuesta, ¿verdad? Aquí dice la pregunta: nombra algo que haya visto anunciado, ya sea, digamos, en un anuncio, un comercial, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos comerciales, etcétera, en revistas, pero que tú has sido escéptico en lo que el anuncio te dice que hará, ¿verdad? Por ejemplo, algún jabón, shampoo que te haga crecer el pelo, o alguna pastilla que hace rebajar de peso, etcétera, lo que sea. ¿Qué es lo que te ha hecho dudar de esa información, verdad? Muchos se consideran escépticos
dicen hasta no ver, no creer, ¿verdad? Esteban fue uno de ellos. Él dijo hasta no ver, no creer. Entonces, ¿alguna vez has visto esto? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos tenido una situación como esta, que no creemos algún anuncio ahí. Entonces, ve Tom- pensando en eso. Tomás. Tomás, claro, ¿qué dije yo, Esteban? Sí. Ya ando en otro mensaje. Amén. Bueno, gloria sea al Señor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Estoy leyendo y cambiando aquí las cosas y Correcto. todo. Bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento que podemos estar juntos. Si usted quiere, incline sus ojos a su cabeza y cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, gracias Amén. te damos por este tiempo, este momento que nos permite, Dios, estar con todo tu Sí. pueblo. Gracias por la vida que nos has dado, por la hora adicional de sueño también que Amén, amén. pudimos Sí. tener esta mañana. Señor, sabemos que tú eres quien restaura nuestra fuerza, nos das fuerza y aliento para seguir adelante, Señor, luchando siempre hacia adelante. Señor, que se expanda tu reino, Padre, y que tu palabra sea pan diario, pan de vida para todo tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y así abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Que seas tú y tu Espíritu Santo guiando en todo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén, amén. amén. Así damos gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él está haciendo. Gracias que nos dé estos medios para poder transmitirnos a ustedes, ¿verdad? Y bueno, quiero recordarles y llevarlos a ese punto donde estábamos en la historia, ¿verdad? Moisés, quien había crecido en el palacio del faraón, casi como egipcio, ¿verdad? Pero su identidad era de hebreo, era de los esclavos, y había asesinado a alguien, se fue en fuga hacia el desierto, ¿verdad? Arriesgando y en temor de ser perseguido. Y bueno, todo esto, ¿verdad? Nos recuerda a nosotros que no es una historia tan limpia o tan así sencilla, ¿verdad? Sino que muchos problemas había tenido Moisés, tal y como ha sido con muchos otros personajes de la Biblia, ¿verdad? Donde han tenido que luchar. Me viene a mente Esther, cuando ella tuvo que ayunar y orar para que Ujú. no fueran exterminados todo el pueblo de Dios. Me viene a mente Jonás, que a veces él, ¿verdad?, se hacía de corazón y cabeza dura, no queriendo ir a evangelizar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y muchos más personajes. Pedro, quien negó a Jesús, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellos también lidiaban con emociones humanas y la duda, el temor, todas estas cosas. Entonces, y Moisés era igual, ¿verdad? Y cuando estaba él, de cuenta, ya había hecho una vida nueva en el desierto, había conocido a su esposa, ya tenía 2 hijos, parece. Y entonces para este tiempo él estaba cómodo, no buscaba regresar a Egipto. Pero fíjate, fue entonces cuando el Señor Dios se presentó a él en esa zarza que ardía, ¿verdad? Y le dijo: he escuchado los clamores de mi pueblo y necesito que tú regreses a Egipto. Necesito que vuelvas a donde más difícil, ¿verdad? La etapa más difícil de tu vida. Y pues Moisés naturalmente puso muchas excusas, y de eso hablamos la semana pasada. Así que si te hizo falta, bien puedes regresar a esta parte de la serie y escuchar todas las dudas que Moisés le puso al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces, levanten la mano ahí, le hemos puesto duda o excusa al Señor, ¿verdad? Ujú. Todo mundo, el Señor te Ujú. dice: echa ese de a 100 de ofrenda, y dices: oh no, ese accidentalmente salió de la cartera, Wow. ¿verdad? O alguna otro mensaje, quizás de hablarle a un compañero de trabajo o de escuela, ¿verdad?, sobre las cosas de Dios, y nos ha dado temor, nos ha dado miedo. Entonces, todo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Es donde ha vencido Ujú. la duda, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros, y es nuestro deber obedecer la voz del Señor, ¿verdad? Vamos a leer un poco aquí lo que sucedió, porque entonces, cuando ya Dios le dijo: enviaré a Aarón que vaya contigo, que él hable por ti la palabra que yo te di a ti,
¿verdad? Dice la palabra que entonces Moisés salió al fin, ¿verdad? A Egipto con su esposa, con sus hijos, rumbo a Egipto. Y ahí es donde nosotros comenzamos esta historia. Está en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 29, ¿verdad? Éxodo 4, 29. Vamos a ver aquí. Dice la palabra: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Qué creen ustedes que iba a ser la reacción del pueblo? ¿Verdad? Bueno, si han sido esclavos por 400 años, ¿verdad? Quizás alguna curiosidad, ¿verdad? Iba a venir. Pero aún dudando, porque a la vez este es el asesino, este es el que nunca ha tenido que laborar con nosotros en el campo, y ahora dice él, ¿verdad? Presume él ser quien Dios envía para librarnos. Entonces mucha duda también en los corazones, muchas emociones, ¿verdad? Y entonces vinieron, y como dice la palabra, hizo Moisés las señales, los milagros esos que habíamos hablado la semana pasada, los hizo delante del pueblo. Y el pueblo creyó, dice la palabra, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mire cómo ablandó el corazón del pueblo, sabiendo que el Dios de ellos les había escuchado. ¿Cuántos saben, verdad, que Dios no ignora nuestra oración? Dios es bueno y Dios es paciente, y muchas, verdad, de las maneras que Él escucha, verdad, la oración es una manera que tocamos el corazón del Señor. Entonces, imagínense este pueblo, verdad, podían ver ya un fin a estos 400 años de esclavitud a través de lo que, verdad, Moisés les venía diciendo. Entonces nosotros, si lo aplicamos a nuestra vida, podemos decir, pues nosotros, usted y yo, Dios nos ha puesto como evangelistas, nos ha puesto para traer esperanza al mundo, los que no le conocen a Él, para darle buenas nuevas de salvación, ¿verdad? El pastor nos decía la semana pasada cómo se compara este mundo con Egipto, y cómo el faraón es como Satanás, el enemigo, ¿verdad? Que quiere tener la gente esclavizada con el trabajo, esclavizada con los vicios, esclavizada con los problemas, para que nunca busquen a Dios, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos como esa voz del Señor, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, no es que para enorgullecernos, sino que con humildad y con amor a la obra, a la misión que tenemos por delante, somos enviados para ser voz de Dios y traer libertad al pueblo, ¿verdad? Como dice allá por Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces vemos la gran comisión que el Señor les ha dado a cada uno de los que creen. Mucha gente cree, y este es un misterio, o una misconception, se dice en inglés, ¿verdad? Falsa, una concepción falsa, el creer que solo el equipo de evangelismo evangeliza, o solo el pastor o el liderazgo son los que ganan almas. Eso es una falsedad directa del infierno. Créalo, se lo digo con amor, porque cada uno de nosotros hemos sido enviados para predicar la palabra del Señor y traer libertad a los cautivos, tal y como Cristo lo dijo, que Él vino a eso. Veamos ahora el capítulo 5, verso 1, ¿verdad? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Ahora sí venían ya con el apoyo del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó con el Faraón? Le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y qué creen ustedes que dijo Faraón? Él respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, y entonces tampoco dejaré ir a Israel. Es importante notar que Egipto es un Tremendo. pueblo
que tenían entre 300 y 400 dioses. Entonces el hecho que Moisés le decía a él, el Dios de Israel exige esto, para Faraón en su mente, él decía, pues ese solo es un Dios más. ¿Verdad? Mm, Tenemos 400 dioses a nuestro lado y ustedes solo tienen un Dios. Entonces Egipto, ¿verdad? Se miraba y se sentía más poderoso. También tenemos que recordar que en esos tiempos, y podemos decir aún en nuestros tiempos, ¿verdad? La gente se deja llevar, ¿por qué? Por la vista. Y volvemos a esa frase, mientras no ver, no creer. Entonces el faraón miraba sus palacios, miraba cómo tenían esclavos, tenían poder y habilidad para esclavizar este pueblo. Entonces, según él tenía la voluntad de los dioses a favor de Egipto. Pongámonos en los pies, en el lugar de Faraón. Él sentía que él estaba bien y que todos sus dioses eran más poderosos. Y mientras no escuchar él de sus dioses, él no quería soltar al pueblo de Dios. Entonces dijo ahí que él no conocía a Jehová. Él no conocía al Dios de Israel. Pastor, ¿algún comentario que mm. usted quiera dar aquí? No quiero dejar pasar mucho aquí sin involucrar a usted en la conversación. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que me llama la atención, lo que decía Faraón ahí, ¿verdad? Decía, ¿quién es Jehová? ¿Verdad? Para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo, ¿verdad? Sabemos que Dios quería que su pueblo, el pueblo de Israel, fuera, dice, camino de 3 días, dice ahí en el capítulo 19, ¿verdad? De Éxodo. Que vaya el pueblo, dijo Dios, camino de 3 días por el desierto y que fuera a glorificar a Dios, al Dios creador de todas las cosas, al verdadero Dios. Y entonces, y cuando Moisés le dijo eso a Faraón, como está diciendo Felipe, muy bien, Faraón dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. ¿Quién es Jehová? Dice, ¿verdad? Es la pregunta de Faraón. Así es. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Sí? Y deje ir a Israel? En realidad ese hombre, ese rey, no conocía a Dios, como él también lo dice ahí. Dice, yo no conozco a Jehová. Qué Así es. tremendo, ¿verdad? Yo no conozco a Jehová. Y me llama la atención el hecho de que, perdón, que en el día de hoy también hay personas, ¿verdad? Que dicen, yo no conozco a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Hay personas a quien le han preguntado, dice, ¿tú crees en Dios? Y la respuesta ha sido, ¿cómo puedo creer en alguien que no conozco? Ajá, así O dice. en alguien al que no miro, al que no veo. Ujú. Porque usualmente las personas estamos acostumbrados a que conocemos lo que vemos, ¿verdad? Ujú. Lo que vemos. Como conocemos las personas especialmente al verlas Sí. y oír su voz, al verlas y oír la voz. Pero si solo oyéramos la voz de alguien, pudiéramos conocer la voz, pero si no conocíamos la persona, solo que alguien nos dijera, esta es la voz de tal persona. Ya después podíamos conocer la voz, aunque físicamente no conociéramos a la persona. Pero vemos que en el caso de Faraón, él dijo, no conozco a Jehová, ¿cómo puedo oír la voz de él? ¿Verdad? Y luego agrega todavía y dice, yo tampoco dejaré ir al pueblo. Yo no dejo ir al pueblo. Imagínate qué cosa, ¿verdad? Dios quería con todo el derecho, ¿verdad? De que su pueblo le fuera a honrar a él. Dios quería que su pueblo, como dice, se fuera al desierto, ¿verdad? Digamos, fuera de la ciudad, fuera del bullicio de Egipto. Ustedes saben que a veces dentro de la ciudad hay mucho entretenimiento, mucho bullicio, mucho ruido, mucho movimiento, ¿verdad?
Así es. Y si en estos tiempos, como vemos el movimiento de los vehículos, los carros, todo es un gran ruido y todo en la ciudad, y uno mismo lo puede constatar, nosotros lo hemos constatado, de que por ejemplo si uno se va a las afueras, ¿verdad? Una montaña, ahí está la quietud, ahí está el silencio, y si es de noche uno puede ver el firmamento, las estrellas, ¿verdad? Y uno puede decir, wow, qué hermosa la creación de nuestro Padre, ¿verdad? Contemplar, como dice el salmista, dice en uno de los salmos, dice, cuando veo tus cielos, él dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo los cielos, dice, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O Amén. el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y vuelve a decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. También dice, cuán glorioso es tu nombre, otra versión, en toda la tierra. Entonces, qué lindo eso, ¿verdad? El salmista, cómo podía contemplar eso. Y nosotros lo podemos contemplar también cuando vemos el firmamento, cuando vemos las estrellas, cuando vemos la creación, cuando vemos el mar, lo imponente que vea, lo tremendísimo el mar, cómo las olas, cómo se mueven, y cuando hay una tempestad, ¿verdad? Grande, cómo se puede ver el poderío, ¿verdad? Que hay en el mar, y es creación de nuestro Dios. Entonces, y Dios quería que su pueblo fuera al desierto a Así celebrar, es. le dice, que fueran camino de 3 días, dice, a celebrar a Jehová, a celebrar a Dios, porque a él le gusta que le celebremos. De ahí viene también, ¿verdad?, que en los cultos nosotros le celebramos, cantamos, adoramos, oramos, glorificamos el nombre de nuestro Dios, y a él le encanta. De hecho dice que para eso nos ha creado él. Dios dice que, dice, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía, dice, los he criado, los formé y los hice. Dice, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces él con todo derecho quería que su pueblo de Israel fuera al desierto a glorificarle a él, ¿verdad? A glorificarle. Y Dios le dijo a Moisés, tú ve y dile a Faraón, le dirás así, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto, para que me glorifique en el desierto. ¿Ves? Y Dios lo que quería era también, a la vez, liberar al pueblo de la esclavitud de Faraón, que los tenía ahí por más de 400 años ya de esclavos trabajando duro ahí, maltratados y todo, ¿verdad? Y Dios quería que su pueblo saliera de eso y llevarlo en el desierto para que ellos vieran la gloria de Dios y le alabaran y le glorificaran, le celebraran. Y cuando Moisés va y le dice, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón responde, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Y quién es, dice, yo no lo conozco. Además dice, yo no dejo ir al pueblo, yo no lo dejo ir. Qué tremendo, ¿verdad? El hombre aferrado en contra del deseo de Dios. Y cuidado que nosotros no nos aferremos en contra del deseo de Dios. Continúa tú, Felipe. Amén, sí. Y Amén, qué está tremendo. interesante lo que está llegando el pastor, ¿verdad? Porque aquí dice el siguiente verso, verso 3, y ellos dijeron, aquí está la justificación, ¿verdad? Que le están dando a Faraón. Dicen, prácticamente esto no es de nosotros solamente, sino que el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Amén. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
para que no venga sobre nosotros con peste. Y Amén. hay mucho Ay. aquí, hay mucho que Amén. desempacar en Sí, este verso. sí, Porque nosotros cuando hacemos algo que son los retiros de 3 días, ¿verdad? Nos gusta tener retiros de 3 días donde es necesario que el pueblo de Dios salga de la comodidad, sí. salga del trabajo, del oficio, de los quehaceres, para ir a un retiro de fin de semana, buscar la presencia de Dios. Esto es bueno para el alma, ¿verdad? Porque Sí, cuántas veces amén. uno es consumido por el trabajo, ¿verdad? Por los quehaceres. ¿Y qué dice aquí? El propósito también de ir a la iglesia, de darle tiempo al Señor, es para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Con Felipe, ¿cómo sacrificamos? Bueno, trayéndole alabanza, como decía el pastor, trayéndole adoración, trayendo oración, tomando tiempo para estar con Él, ¿verdad? Y recuerde que la bendición del Señor viene sobre nosotros también durante estos periodos. Siempre que nosotros Amén. buscamos de la presencia de Dios, Él viene, Él responde, ¿verdad? Él nos libra de peste. Mire qué relevante es esto ahorita, ¿verdad? El pastor ahorita mencionaba cómo el enemigo trae digamos, distracciones, trae ocupaciones, y yo en mi mente estaba pensando, ¿verdad? Literalmente estamos pasando algo ahora mismo con esta pandemia, ¿verdad? Es una gran interrupción a lo que, ¿verdad? Tiene uno planeado para el Señor, ¿verdad? Entonces para mí este verso es como validación de decir, bueno, es necesario y es importante buscar la presencia de Dios para poder ver su mano obrar, su protección, y para darle agradecimiento. Porque acuérdense, no solo buscamos a Dios por sus bendiciones, ¿verdad? Sino que el que verdaderamente le ama, le busca porque le ama, le busca por anhelo en su corazón, por desear estar en su presencia. Entonces dice el verso 4, el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hace cesar al pueblo de su trabajo? Mire cómo esto sigue enfocado en el trabajo para Faraón, ¿verdad? Y les dice: vuelvan a vuestras tareas, vuelvan a vuestras tareas, porque ya perdieron demasiado tiempo aquí discutiendo sobre este tiempo como vacación que querían ellos, ¿verdad? Pero era más que eso, era ir a buscar la presencia del Señor. Entonces tanto se angustió, tanto se enojó Faraón, dijo: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Se estaba dando cuenta Faraón otra vez que era demasiado el pueblo del Señor que estaba creciendo, porque acuérdense, cuando iban a matar a Moisés era porque el faraón estaba matando todos los recién nacidos, porque tenía miedo a aquel faraón, el padre de el padre de Ramsés, tenía miedo que se iban a empoderar demasiado. Entonces él mandó a matar todos los recién nacidos en la etapa de nacer Moisés. Entonces ahora el nuevo faraón estaba diciendo: estoy viendo que ahora son muchos, ¿verdad? Y aparte de eso ya están exigiendo salir, ¿verdad? Y según él era una trampa para escaparse. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros le hacéis cesar. O sea, no me están trabajando, no me están beneficiando. Y hay que recordar que para aquel que es dueño de esclavos, acuérdense, no tenían un salario. Entonces, pero les alimentaban, pero no era por amor, sino para que no murieran, para seguir Ujú. trabajando. Entonces, según la mente de Faraón, él está siendo justo en Sí. darles de comer, Mm. ¿verdad? Imagínense, en darles hospedaje, y en no golpearlos más que lo necesario, según él. Imagínense la mente de un dueño de esclavos. Entonces, viendo él que ya el pueblo estaba exigiendo más, él dijo: nah, tengo yo que cortar esto. Aquí ya se me están rebelando. Entonces, ¿qué pasó? El verso 6: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, y dijo esto. O sea, los cuadrilleros eran egipcios,
Sí. Y los capataces eran encargados del pueblo de Israel para que trabajaran, ¿verdad? De aquí en adelante, dijo Faraón, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. O sea que hasta ese punto Egipto les estaba trayendo la paja, proveyendo la paja, pero de aquí en adelante no más. Basta, dijo él, como hasta ahora lo han hecho, ya no más. Ahora vayan ellos, los israelitas, y recojan por sí mismos la paja. Tremendo. O sea, les estaba alargando, incrementando más el trabajo, pero le garantizo con el mismo tiempo y el mismo número de gente. Y dice el 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis en nada, porque están ociosos, dijo Faraón. Tremendo. Dijo, se han hecho haraganes, dijo. Por eso, dicen en inglés ahí, dicen, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. O sea, no tenían suficiente que hacer. Wow, pastor, yo he conocido jefes así, que Sí. si uno levanta la cabeza para decir algo, dicen ellos, ven en su mente, es porque no tienen suficiente que hacer, ¿verdad? Hay jefes que hasta dicen que si uno se va a casa, ¿verdad? No jefe que yo he tenido, pero otra gente me ha dicho que si uno se va a tiempo a la casa, que es porque no tiene suficiente que hacer. Imagínense qué mentalidad. Tremendo. Dios nos libre. Y el verso 9, agrávese la servidumbre sobre ellos. O sea, que les caiga con más peso, ¿verdad? El trabajo, para que se ocupen en aquella tarea y no atiendan a palabras mentirosas. O sea, que Faraón pensaba que él estaba comparando esto con murmuraciones, con chisme, con renegar, ¿verdad? Con quejas. Estaba él comparando esto. Entonces, su justificación era decir, ¿verdad? Si ellos no, si tienen tiempo para estar murmurando es porque no tienen suficiente que hacer. Verso 10 dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, ya no más, dijo Faraón, ya no más les doy paja. Ahora van a tener que ir ustedes, id vosotros y recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Imagínense, la misma tarea más el trabajo de la paja, pero la misma 24 horas al día. O sea, van a tener que trabajar más largo ahí. Y la misma cantidad de ladrillo. Exactamente, exactamente. Y vamos a ver que eso no va a funcionar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto, ahora escandalizado, ¿verdad? Buscando paja para recoger rastrojo Pobrecito. en lugar de paja. Buen punto, ¿verdad? El pastor nos dice aquí, ¿verdad? Que hay que tener compasión, ¿verdad? De lástima de ellos, porque acuérdense, son pueblo de Dios. Y lo único que han pedido es ir a adorar a Dios, pero el faraón malo, ¿verdad? No les deja. Dice el 13, y los cuadrilleros los apremiaban, seguían empujándoles diciendo, acabad vuestra obra, ¿verdad? Acaben esta obra, les exigían la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. O sea, ¿verdad? No les interesaba para nada que ahora era más trabajo. Y los azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos. O sea que ahora los jefes del pueblo de Israel, que estaba encima del pueblo entero, ahora también estaban siendo golpeados, porque estaba viendo aquí el faraón y sus líderes egipcios que no terminaban la tarea, y dijeron, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo? Miren esto, ni ayer ni hoy, como antes. O sea que apenas había sido entregado este nuevo trabajo y ya estaban fallando, ¿verdad? Los israelitas no estaban cumpliendo con la tarea. No alcanzaban. Exacto. Y era demasiado trabajo. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón golpeados y maltratados y se quejaron a él, suplicando. Me imagino yo, cuando yo leo esto, me imagino ellos de rodillas suplicando, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? O sea,
nunca, ¿verdad?, te hemos desobedecido, Faraón, ¿verdad? Ten piedad de nosotros. No se da paja a tus siervos. Y con todo aún así nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados. Hemos sido golpeados, están diciendo. Y el pueblo tuyo es el culpable. Ellos son los que nos han golpeado. Pero claro, era porque Faraón les había, ¿verdad?, mandado a golpearles. Y el Faraón respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos, ¿verdad? Se han hecho O haraganes, desocupados. desocupados. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Aquí les estaba queriendo él enseñar una lección, ¿verdad? Id pues ahora y trabajad, y no se os dará paja. Y otra vez mismo mandato. Y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Ahora sí lo estaban escuchando ellos directo de la voz, ¿verdad?, de la misma boca de Faraón. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción porque se dieron cuenta que no eran solo los jefes que los estaban golpeando y exigiendo más trabajo, sino que había venido de la misma boca de Faraón. Qué tremendo. Esto me recuerda a mí como cuando algún jefe sobre nosotros, ¿verdad?, en el trabajo, por ejemplo, nos está poniendo más presión, más trabajo, y uno como que va sobre él para a ver si tiene misericordia el jefe de ambos. Y darse cuenta uno que no, también ese jefe está respaldando esa palabra. O sea, fue algo humillante para los israelitas, ¿verdad? Es tremendo lo que estaban sufriendo en este momento y se estaban dando cuenta que sí, en realidad esto venía directo de Faraón. Entonces se vieron en aflicción, dice, al decirles que no se iba a disminuir el trabajo del ladrillo de cada día. Tremendo. Y encontrando a Moisés y a Aarón, ¿qué cree que cómo reaccionaron ellos? Que estaban a la vista de ellos cuando salieron de la presencia de Faraón, pues no estaban contentos, ¿verdad? Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, le estaban echando la culpa a Moisés y a Aarón por este trabajo incriminante, ¿verdad?, adicional que les estaban dando, ¿verdad? Yo estoy convencido que ellos pensaban que si Moisés había sido enviado, Moisés y Aarón enviados por Dios, que esto no debería estar sucediendo, sino que Faraón se le hubiera ablandado el corazón. Pero Dios mismo había dicho que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Imagínese, Moisés no quería venir y ahora que él vino, ¿verdad?, está luchando en cumplir lo que Dios le dijo que cumpliera. Entonces él siente confusión, siente frustración, y ahora el mismo pueblo que ha venido él a salvar le está dando la espalda y todo le está yendo mal, ¿verdad? Se le está viniendo abajo toda la obra. Moisés ahora se vuelve a Jehová y le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Y para qué me enviaste? Fíjese que así puede ser para muchos líderes, ¿verdad? Viene a mente, por ejemplo, un pastor, digamos un pastor que está abriendo una obra nueva en una ciudad nueva y ¿verdad?, piensa, ¿verdad?, el Señor me ha enviado, me va a dar gracia, me va a dar favor, ¿verdad? Y luego empieza a hacer la obra y nadie lo respalda, las almas no vienen, la gente le cierra la puerta, ¿me entiende? Esto lo hemos visto en diferentes ocasiones. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, si tú enviaste a tus siervos y no es para perder tiempo o algo secular, es para hacer tu obra, ¿verdad? Uno pensara que todo va a ir tranquilo. Entonces así estaba pensando Moisés, dijo él, tú eres quien me ha enviado, Dios, ¿verdad? Y estoy haciendo lo que me pediste. Pero mira que ahora más difícil se ha puesto la situación y ahora aún el mismo pueblo me está rechazando, ¿verdad? Por el trabajo adicional. Pero acuérdese esto, que todo en lo natural tiene su similaridad espiritual.
Entonces por eso siempre les enseñamos, no se deje ir usted solo por lo físico que usted ve en este mundo. Acuérdese que el faraón era un paralelo de Satanás, que cuando la gente quiere buscar a Dios, Satanás se pone más exigente, acuérdese. Por eso es que Dios nos quiere enseñar algo aquí, que nos demos cuenta, ¿verdad? Mucha gente piensa que ahora que soy cristiano todo va a ser color de rosa. Aún las rosas, acuérdese, tienen espinas. Entonces en el camino del Señor es angosto, es difícil, hay que cargar la cruz a veces. Entonces, ¿verdad? Bueno, siempre hay que cargar la cruz todos los días, pero a veces se pone difícil, es lo que quiero decir. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Dios llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Cristo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces van a haber ocasiones donde hay sufrimiento, donde hay dificultad. Acuérdese, aún los discípulos fueron encarcelados. Algunos fueron mártires, muchos de ellos mártires, ¿verdad? Esteban, que mencioné al principio, fue apedreado. Entonces, acuérdese que cuando la lucha es difícil, no es que Dios se ha olvidado, no es que Dios, ¿verdad?, lo mandó mal a la obra, ¿verdad?, o que lo ha abandonado, sino que el enemigo ataca, el enemigo no quiere soltar las almas, él quiere que todos vayan rumbo a la perdición. Entonces, pero mire cómo la duda, el temor, la incertidumbre, todo esto estaba, ¿verdad?, entrando en las emociones y los pensamientos de Moisés. Ahí es donde tenemos que vencer y no dejarnos llevar por estos ataques mentales que Satanás, ¿verdad?, manda. Yo he escuchado de otros pastores que ellos dicen que la mente es el campo de batalla. No podemos evitar que Satanás tire dardos a la mente, dardos negativos, dardos de duda, dardos, ¿verdad?, de querer deprimirlo a uno, o, ¿verdad?, que se canse del camino. Pero no podemos evitar los dardos, pero sí podemos evitar aceptar eso, ¿verdad? Decirle, Satanás, tú eres mentiroso, tú ya perdiste en la cruz del Calvario, el Señor está conmigo y nada nos detendrá, nada será imposible para aquel que cree en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gloria sea al Señor, merece un aplauso eso, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Verso 23, porque desde que yo vine a Faraón, decía Moisés aquí desahogándose, desde que vine a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Él dijo, para esto es que yo fui enviado, ¿verdad? Entonces ya hablamos un poco de esto y voy a permitir también que el pastor hable también sobre esto, pero esta pregunta quiero darles a todos en este momento. ¿Qué piensas que estaban pensando los israelitas? ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando a través de su mente y también de Moisés? ¿Qué opinas que estaba pasando en la mente de Moisés? ¿Verdad? Que ya hablamos un poco de esto, ¿verdad, pastor? ¿Qué opina usted sobre lo que estaba sucediendo aquí? Obviamente no estaba yendo como Moisés pensó que iba a suceder, ¿verdad? Sí, como Moisés ahí le preguntó a Dios, le dijo, ¿por qué afliges a este pueblo? O sea, como Moisés estaba mirando la situación, ¿verdad? Y dijo a Jehová, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Es decir, el hecho de que Moisés, enviado por Dios, fuera a decirle a Faraón que lo dejara ir, lo que había causado es que había empeorado la situación, ¿verdad? Como bien has explicado, y que ahora hasta tenían más trabajo, tenían que hacer la misma cantidad de ladrillo, pero con más trabajo porque tenían que ir a recoger la paja. Yo me acuerdo que eso aún todavía en algunos lugares se usa, ¿verdad? Para hacer ladrillo, bueno, en unos países dicen, por ejemplo, el adobe, ¿verdad? Adobe que es de tierra o de barro, le echan de esa paja. O sea, es como, bueno, en unas partes dicen zacate, ¿verdad? O en otras pueden decir pasto. De pasto más que todo se aplica para lo que comen los animales. Y es lo mismo, ¿verdad? Pero ese pasto natural del que nace en el campo,
y eso es lo que le revolvían a la tierra y lo amasaban juntos para que sea más fuerte el ladrillo, ¿verdad? Pero en ese caso, digamos, bueno, porque el adobe que es con que construye algunas partes, no se quema, ¿va? No se echa al horno, Ujú. pero el ladrillo de estos tiempos, ese se echa al horno, se cose, el ladrillo de las casas. Pero en ese Ujú. tiempo hacían ladrillo y llevaba esa paja, ¿verdad? Y el pueblo pues se agravó la tarea porque tenían que hacer la misma cantidad de ladrillo y ahora ellos mismos tenían que ir a buscar esa paja, como se decía ahí en el campo. Recoger eso le llevaba más tiempo ir a recoger eso y luego venir y hacer todo el proceso y hacer la misma cantidad de ladrillo era mucho más trabajo para el pueblo. Entonces por eso Moisés le dice a Dios, ¿para qué afliges a este pueblo? Como diciendo, bueno, el hecho de que tú me enviaste a que yo le diga a Faraón que lo deje ir, lo que ha hecho es empeorar la tarea. Señor, y tú es el que me estás diciendo, o sea, lo que tú me has mandado que yo haga, lo que ha hecho es ponerle más, que este hombre le ponga más trabajo a la gente, a los esclavos. Por eso Moisés le dice, Jehová, ¿por qué afliges a este pueblo? Le dijo Moisés, ¿verdad? Ujú. Y le dice, ¿para qué me enviaste? ¿Verdad? Y si tú no me hubieras enviado al pueblo, estaba de esclavo, estaban haciendo el ladrillo, pero ahora está peor la situación, ¿verdad? Y qué tremendo. Pero sabemos que Dios, pues, al rato se va a cumplir lo que él había, lo que él quería. Pero, y vemos aquí, ¿verdad? Más adelante, a ver, va a salir ahí, Felipito, ¿verdad? Que por Ujú. ejemplo, primeramente dice que Faraón endureció el corazón, pero más adelante vamos a encontrar, inclusive creo yo, que dice que Dios le endureció el corazón a Faraón, ¿verdad? Así es. Durante las plagas. Y esto, ¿por qué lo saco esto? Porque Dios habla en estos tiempos a la gente. Por ejemplo, les habla para que se arrepientan el pecador, ¿verdad? Que venga a los pies de Cristo. Dios le habla y le habla, pero muchas veces la gente no quiere, la gente pone excusas y dice no y no y no. Entonces encontramos en la Biblia que dice que en los tiempos finales Dios, ¿verdad? Algo que, bueno, Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice es que es mucha gente que no quiere o no quiera, ¿verdad? En el futuro creer en Dios, en su palabra, dice que inclusive, ¿verdad? Dice que Dios les envía un espíritu de error o lo enviará Ujú. para que crean, dice literalmente así dice la palabra, a la mentira, ¿verdad? Como en este caso, Faraón no quiso, no quiso, no quiso dejar ir al pueblo. Por fin, Faraón endureció su corazón y por último, Dios mismo se lo endureció. Dios mismo se lo endureció, ¿verdad? Hasta que tuvo que hacer cosas mayores para al fin que Faraón dejara ir al pueblo. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más después. Solamente estamos hablando de la situación de que Faraón no quería, no quería, no quería, ¿verdad? Y muchas veces el ser humano es así, como Faraón. Y Dios nos ayuda a nosotros para que no endurezcamos el corazón, ¿verdad? Amén. Nosotros a lo que Dios nos llama, porque Dios nos llama a diferentes llamados. Nos llama a predicar, nos llama a testificar, nos llama a ser obedientes, nos llama a que tengamos fe. Por ejemplo, nos llama a que nos congreguemos dentro de la casa de Dios para que le adoremos. Allá los llamaba a que fueran al desierto a adorar, ¿verdad? Y en estos tiempos nosotros adoramos a veces aún dentro de los templos. Entonces Dios también nos llama a nosotros, vengan. Y nos dice, no dejen de congregarse, dice la palabra de Dios. No dejen de congregarse. Vayan al culto. Vayan al culto. ¿Ve? Así como se dice.
Hay lugares que dicen el culto, solo se usa esa palabra, y otros lugares le llaman servicio, ¿verdad? Al culto le llaman servicio en otras partes. Y diferentes lugares se usan de diferente manera, pero es lo mismo que nos congreguemos. Como dice el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está hablando de que dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. También dice el siguiente salmo ahí, dice el 134, dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová os juntáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Vemos que a Dios siempre le ha gustado, le ha encantado que su pueblo se reúna, que su pueblo se congregue. De ahí viene la palabra iglesia, que quiere decir congregados, o el pueblo que se junta. Y dice que en el principio la iglesia se congregaban, dice, inclusive dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los hermanos, ¿verdad? Ahí en el siglo I, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y dice que había grande gozo, que se juntaban, inclusive dice que comían juntos, tenían comunión unos con otros. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos y había grande gozo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínate, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice ahí capítulo 2 de los Hechos. Entonces, a Dios siempre le ha gustado. Dios, a Él le gusta la comunión, a Él le gusta la celebración, le gusta que su pueblo le celebre, que su pueblo le adore, le alabe, le rinda culto, le honre, le glorifique. De hecho, Él tiene sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, a los santos que le adoran, porque Dios, ese ser soberano, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, eterno, infinito, ¿verdad? Ese ser tan grande, maravilloso, que no hay nadie como Él, Él quiere eso. Él quiere eso. Y Él para eso ha creado ángeles, querubines, serafines, y aún a los seres humanos. Y aún las aves de los cielos le alaban con sus trinos, con sus cantos. Los árboles, dice el Salmo 149, creo que dice que le alaban con sus ramas. Imagínate. Me imagino yo cuando el viento mueve las ramas de los árboles, ¿verdad? Aleluya. Es la forma de cómo le alaban. Así es. Cuando dice que le alabe toda la creación, ¿te imaginas? Toda la creación, que le alabe a Él. Qué cosa tan extraordinaria. Cómo el ser humano, que es el ser más inteligente que Dios ha creado en esta tierra, no ha de adorarle, no ha de alabarle a ese Dios tan glorioso, tan maravilloso, ¿verdad? Y para eso es que cuando nos reunimos y se reúne la congregación, cada congregación que hay en la faz de la tierra, a Dios le agrada eso. Él quiere eso. Por eso dice que para gloria suya nos ha creado,
para gloria suya, porque es un Dios que Él merece toda la honra, la gloria, la victoria, la alabanza, la adoración. Todo lo merece Él. Es digno, dice la Biblia, de suprema alabanza. ¿Qué quiere decir suprema? ¿Qué quiere decir? Lo máximo que podemos hacer. Lo más sobresaliente que podemos adorarle, Él lo merece y más que eso, ¿verdad? Los ángeles se inclinan ante Él, los santos ponen sus coronas a sus pies. Entonces, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? También. Por eso, y vemos ahí, lo estamos viendo en eso de que Él quería que su pueblo fuera libre y que fuera a adorarle. Y en este tiempo Dios quiere lo mismo, lo mismo. Ahora quiere seguir liberando más pueblo del que está esclavizado en el pecado en el mundo. Quiere que sea liberado ese pueblo. Y ahora nosotros tenemos el encargo como Moisés, entonces, de sacar a aquel pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora las responsabilidades de nosotros, de aquellos siervos, de aquellos ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, ¿verdad? Maestros, todos líderes, de arrebatar esas almas. Dice la Biblia que arrebatemos las almas como tizones arrebatados del infierno, dice, como tizones que están listos para ir a arder en el infierno, que los saquemos como sacar un tizón de la llama, sacarlo de ahí, ¿verdad? Así Dios quiere que saquemos las almas del mundo, porque ahí van rumbo a la perdición. Y ahora, como Dios levantó a Moisés, Dios ahora está enviando a sus siervos, ¿verdad? A sus siervos. Acuérdense que la palabra siervo es muy importante y ahí hay mucho que hablar si nos ponemos a hablar de eso. Pero decimos, ¿verdad? Porque Moisés se llama que era un siervo de Dios y es porque le servía a Dios, ¿verdad? Y ahora Dios también tiene siervos. Todo aquel que le sirve a Dios, haciendo su voluntad, buscándole, adorándole, honrándole, podemos decir, y haciendo la obra que Dios ha mandado, es un siervo de Dios. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y de hecho Dios quería que su pueblo fuera al desierto para servirle. Y entonces cuando le adoramos, cuando oramos, cuando le cantamos, cuando hacemos su voluntad, hacemos su obra, le estamos ¿qué? Sirviendo. Amen. Así que Dios nos ayude para que seamos, como dice la Biblia, que al final el Señor va a decir allá, va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esperamos, ¿verdad?, que la gracia de Dios nos conceda que el Señor nos pueda decir eso. Amen. Que nos pueda decir el Señor, Amen. bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso no lo podemos hacer nosotros de nosotros mismos, solamente con la misma gracia y el poder de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Qué lindo eso, Felipe. Dios te bendiga en lo que basta, en lo que sigue de este programa aquí. Amén. Amén. Sí, no me viene algo a la mente de lo que está diciendo el pastor, porque viéndolo de nuestro punto de vista, podemos decir dónde estaba la fe del pueblo, dónde estaba la fe de Moisés, de creer en este Dios que mencionó tan espléndidamente nuestro pastor, la excelencia, la supremacía, la magnificencia de los ejércitos angelicales y cómo él ha hecho toda la creación. Pudiera decir uno, pero ¿por qué no creían, verdad? A pesar de lo que estaban viendo. Pero estando en el punto de vista del pueblo, uno dijera, pues 400 años han pasado, hemos estado rogando al Señor, esperando el momento, y para ellos como que el cielo estaba cerrado, no se escuchaban, no llegaban las oraciones. Pero yo pienso ver algo más profundo todavía, que vamos a hablar también en el futuro de cómo el pueblo, estando ya a salvo, se van a volver a quejar de Dios. Aún viendo todos sus milagros, se van a quejar de Dios.
Entonces esto me está enseñando cómo, ¿verdad? Era un pueblo imperfecto y un pueblo de corta vista de fe. Y cómo ellos desearán estar en Egipto aún más después, ¿verdad? Pero ¿por qué? Es porque no podían ver con longitud la vista en cuanto a la fe. Entonces quiero llevarte a este verso para terminar aquí y darte un consejo más. Y está en Hebreos capítulo 11 verso 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es confiar en lo que esperamos, la esperanza de lo que estamos esperando, que dice en inglés que nos da la aseguranza, ¿verdad? La confianza de las cosas que van a venir, las cosas venideras que no miramos. Entonces la fe es sumamente importante en todo lo que hagamos, ¿verdad? Porque tú puedes decir: me he sentido frustrado como Moisés, como el pueblo, he sentido que la oración no se ha respondido, he sentido que, ¿verdad? Cualquiera sea la emoción, ¿verdad? Que el enemigo ha peleado fuertemente y ya lo ha hecho difícil. Quizás has evangelizado a alguien y ellos te rechazaron, o quizás no fue bien, ¿verdad? La manera como evangelizaste, no te salieron bien las palabras. Cualquiera sea la razón, ¿verdad? O alguna petición que has tenido, pero mantén tu fe, guarda tu fe, porque ten por seguro que el Señor escucha nuestra oración y Él está en control de todas las cosas, como dice nuestro pastor. Quiero que, ¿verdad?, dejarte con esta imagen, ¿verdad? Acuérdate que Dios es. Amén. Dios es. Repite estas palabras: Dios es. Dios y es. tú puedes Amén. poner cualquier cualidad en esto. Dios es poderoso. Dios es omnipotente. Dios es perfecto. Sí. Dios es fiel, ¿verdad? Pega esas promesas a tu mente, ¿verdad? Escribe estas palabras en un papelito y cuélgalo en tu espejo, en algún lugar donde lo vas a ver. Y acuérdate de las promesas del Señor. Llena la página de todas las cualidades del Señor, porque esto es lo que sucede. Viene el enemigo y ataca con estos ladrillos que estábamos hablando. Y él va poniendo ladrillos, ladrillos, ladrillos. Y esto va tapando esa imagen de quién Dios es. Entonces tú, ¿verdad?, empiezas a sentir estos ataques de temor, de vergüenza, de duda, cualquiera que sean. Lo que tú tienes que hacer es, ¿verdad?, romper todas esas esquemas, romper esas dudas, para que sobresalgan las promesas de Dios. Amén, en tu vida, en tu espíritu, en tu mente, porque como ya tú lo sabes, el Señor es fiel y la historia no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado la historia, falta mucho por estudiar todavía, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido estar con ustedes, ¿verdad? Queremos orar para que el Amén. Señor les dé fuerza, valentía para seguir adelante, ¿verdad? No se den por vencidos, porque nuestro Dios está con nosotros y Él está en control de todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Me uno aquí en oración con nuestro pastor, pidiendo por tu pueblo, Señor. Padre. Amén. Rogando, Señor, que tu voluntad sea hecha, Padre, en todo, Señor. Confiamos en ti. Sabemos que aún la vista puede mentir, porque la fe es la que cumple, Señor. Estando fiel, confiados en ti, Padre, ahí es donde viene la respuesta. Señor, tú siempre estás en control y en ti vamos a confiar ahora y siempre. Así como los discípulos se atemorizaron en la tormenta, mientras que tú estabas dormido, tranquilo, Señor, y tú pudiste traer calma en medio de la tormenta, Señor, y así nosotros vamos a confiar en ti. Yo te pido, Señor, me uno en oración, todo el que esté luchando, todo el que esté falto de fuerza, en el nombre poderoso de Jesús, rompemos con todo esquema del enemigo, todo lo que él quiera usar para cansarnos, para debilitarnos, distraernos, Señor, todo lo que quiera detener tu obra, Señor,
lo cortamos en el nombre de Jesús, pidiendo que tu Espíritu Santo Amén. siempre nos dirija, nos guarde y que tus ángeles nos protejan, Padre. Rompemos con todo ataque del enemigo, Padre, en cada una de las vidas, Señor. Todos los que estén escuchando, que tengan peticiones de oración, nos unimos con ellos, dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio con ellos, Padre. Declaramos esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. También si hay alguien que quiere recibir a Cristo, quiere dar su vida y venir a esta familia preciosa del Señor, tener certeza de salvación, certeza de abrir los ojos en el cielo, el reino de los Amén. cielos un día. Repita estas palabras, es tan sencilla la oración. Padre celestial, reconozco Señor. que soy un Padre. pecador, me arrepiento de todos mis pecados, con mi corazón yo creo para justicia, Señor, que Cristo murió en la cruz por mí, y con mi boca yo confieso Sí, Señor. que Cristo es mi Salvador. Amén. Señor, Sí. yo pido por ellos que tú escribas su nombre en el libro de la vida y que llegues a su corazón y seas entronado ahí, Padre, y dirige sus pasos a partir de ahora. Gracias, Así Padre, es. lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Aleluya. Gracias. Gloria Señor. sea al Señor. Qué linda palabra, pastor. Gracias, Señor. Sí, amén. Amén. Hemos tenido un bendiciones. precioso tiempo. Recuerde que usted puede encontrarnos en diferentes lugares, ¿verdad? Como también el servicio de la tarde. Yo sé que va a ser poderoso con nuestro pastor ahí en 3115 Burger Street. No se lo pierda, ¿verdad? Y siempre Amén, adelante. amén. Amén, amén. Dios mediante ahí vamos a estar. Y Dios mediante va a estar hermano Herbert Velázquez con nosotros. Amén. Así que lo Amén. esperamos a la tarde. No se lo pierdan. Dios les bendiga. Dios Amén. les bendiga. Recuerde, este ha sido Iglesia AP en línea. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.